Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Juan Cruz. Vamos a dar comienzo a una clase virtual sobre una región topográfica de sumo interés tanto en la práctica de los estudiantes como en la práctica clínica. Hoy vamos a hablar sobre la bóveda craneal, pero más precisamente sobre la endobase. Los objetivos de esta clase se basan en conocer y describir los límites de cada fosa craneal, cuales describiremos en las próximas diapositivas, y comprender la relevancia que tiene el conocimiento de esta topografía, la cual vamos a ir complementando con las clases subsiguientes. Bueno, muy bien. Para dar comienzo, nos vamos a encontrar con el cráneo y dentro del mismo podemos observar ciertas estructuras duras, óseas, que van a conformar lo que conocemos como endobase. Dentro de la endobase encontramos a su vez tres fosas craneales. Esas tres fosas craneales, que aquí están coloreadas, se van a dividir en tres, las cuales van a ser anterior, media y posterior. Cada una de ellas aloja diferentes estructuras del sistema nervioso, más precisamente del sistema nervioso central. Aún así, hay algunas estructuras vasculares y del sistema nervioso periférico que tienen preponderante relevancia, la cual ahondaremos más adelante. Bien, pasando a describir la fosa craneal anterior, que aquí se encuentra delimitada con este punteado, nos vamos a encontrar con ciertos límites que conforman el continente. Hacia anterior nos encontramos con la superficie endocraneal de la porción vertical del hueso frontal. Es una diferencia importante ya que este hueso presenta una porción horizontal, la cual constituiría el piso de la fosa craneal anterior, pero aún así no se lo menciona, sino más bien la superficie vertical. A su vez, encontramos hacia posterior el borde superior del ala menor del hueso esfenoides, quien se va a continuar con las apófisis clinoides anteriores. Estas protrusiones óseas son accidentes producidas por la inserción meningea, más precisamente de la dura madre. A su vez, nos encontramos con un borde que se encuentra entre ambas apófisis clinoides anteriores, conocido como borde supraquiasmático. Este borde supraquiasmático se encuentra anterior al quiasma óptico, contenido dentro del sistema nervioso periférico. A su vez, los límites laterales de esta fosa craneal anterior no suelen delimitarse, por ende no tienen una demarcación neta. Algunos autores mencionan una estructura que se encuentra en la parte central de la fosa craneal anterior, que es conocida como la lámina cribosa del hueso etmoides, la crista Galli y un foramen ciego. Esta crista Galli es otro accidente óseo producido también por la inserción de la dura madre, y a su vez la lámina cribosa da paso a los axones de neuronas olfatorias que constituirán el bulbo olfatorio. Esto
forma parte del contenido, ¿sí? Aún así, a modo anecdótico, ya que no corresponde a esta clase, esta región va a alojar al lóbulo frontal. La fosa craneal media, que se encuentra posterior a la fosa craneal anterior, se encuentra delimitada de la siguiente manera. Los límites anteriores respetan los mismos límites posteriores de la fosa craneal anterior. A su vez, se puede adicionar la superficie, que aquí está pintada de amarillo, del ala mayor del hueso esfenoides. Esta porción es la porción posterior del ala mayor del esfenoides, ya que la anterior se encuentra en la cavidad ocular, cuyo eje es inferior a la fosa craneal anterior. A su vez, los límites posteriores sí van a tener sus determinadas estructuras. Nos encontramos pintado aquí de un color rojizo a la porción petrosa del hueso temporal. A su vez, nos encontramos con las hermanas gemelas de las apófisis clinoides anteriores, que a su vez también sirven de inserción para las meninges, como sus análogas anteriores. A su vez, nos encontramos con el dorso de la silla turca, ya que esta región, conocida como silla turca, es de suma relevancia a nivel endocrino y nervioso, ya que aloja a la glándula pituitaria o hipófisis. A su vez, esta región, la fosa craneal media, aloja a un lóbulo temporal, a los lóbulos temporales y a ciertos elementos vasculares como la arteria carótida interna, la arteria meningia media y a nervios del sistema nervioso periférico como el nervio maxilar, mandibular y a su vez algunos elementos nerviosos más que discurren por las fisuras ópticas superiores. Pasando a describir en continuidad con la fosa craneal posterior, que se encuentra posterior a la fosa craneal media y es justamente el lugar más posterior de la endobase, pasamos a describir sus límites. Hacia anterior respeta los mismos límites posteriores de la fosa craneal media. A su vez, se agrega una porción que corresponde al hueso occipital, aquí pintado de naranja, conocida como clivus. A su vez, encontramos a la porción basilar del hueso occipital de suma relevancia, ya que aloja o en ella se apoya la arteria basilar a la porción basilar del hueso occipital, límite anterior del foramen magno a su vez. Como límite posterior encontramos a la superficie endocraneal del hueso occipital, a la protuberancia occipital interna, este es otro accidente óseo producido por la inserción de la dura madre, y a la confluencia sinusal, cuya relevancia se basa justamente en que en este lugar confluyen senos venosos, los cuales describiremos en otras clases.
El contenido de esta fosa craneal media, como ustedes pueden ver, es la fosa craneal que mayor superficie tiene. Aloja en ella, más precisamente en la fosa cerebelosa, a este órgano conocido como cerebelo, ¿sí? Y en cierta región más superior, ya que acá estamos observando una vista antero-posterior y medio-lateral, se va a encontrar el lóbulo occipital. Muy bien, a modo de conclusión, vamos a mencionar algunos ítems que deberían llevarse de esta clase. Para empezar, la endobase comprende una región ubicada en el cráneo, ¿sí? En la superficie endocraneal. Eso quiere decir que las fosas craneales conforman la endobase. Esto es importante, ya que si mencionamos una endobase, es probable que haya una exobase o una superficie externa del cráneo o de la cavidad craneal. Estas fosas se encuentran dentro de la cavidad previamente mencionada, ya que como mencionamos, existe una exobase y no debería confundirse los límites de una y de otra, por ende, las relaciones que tienen. La endobase aloja a gran parte del sistema nervioso central, pero aún así no es el único contenido que tiene. Podemos mencionar a la parte vascular, al tejido conectivo, etc. Y los huesos que constituyen esta topografía son en número de 5. El hueso frontal, el hueso esfenoides, el etmoides, el temporal y el occipital. Ahora, piensen ustedes qué pasa con el resto de los huesos, que aún así aparecen, pero que no se mencionan. Esas pudiesen ser sus propias conclusiones. Las referencias bibliográficas que han sido utilizadas para este trabajo han sido el libro de Anatomía Humana de Rouvier, Anatomía Clínica de Eduardo Pro, Anatomía Humana de Michel Latarjet. Y ahora sí, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y por sobre todo, éxitos con sus exámenes y con el estudio de la anatomía.